¿Puede desembocar el nuevo Plan Marshall para Europa en el fin de la Unión Europea? Bueno amigos, como ya sabéis, muchos de vosotros, los canales pequeños, estamos teniendo problemas para difundir una información alternativa a los medios de comunicación tradicionales. Por eso mismo os quería pedir el like al final del vídeo, por supuesto, si os gusta este vídeo, la suscripción al canal, si os gusta la temática de este canal, y por supuesto también difundir la información con vuestros amigos en redes sociales y participar en los comentarios abajo del vídeo con vuestras opiniones. Muchas gracias y disfrutad del vídeo. Pues sí amigos, en este vídeo vamos a analizar profundamente cuál es la opción del Plan Marshall para Europa, para la recuperación económica después de esta crisis financiera global que va a surgir después de la crisis sanitaria, pero también vamos a analizar cuáles son las posiciones de los países europeos, porque la Unión Europea no parece tener un futuro demasiado claro en cuanto a esa unión, dado que hay dos países que se oponen frontalmente a algunas de las medidas que reclaman Francia, Italia y España. También vamos a empezar desde el origen, vamos a ver qué fue el Plan Marshall en su momento y el por qué se compara hoy en día con lo que puede suceder de aquí en adelante. Vamos a verlo. ¿Qué fue el Plan Marshall? El Plan Marshall, oficialmente llamado Programa de Recuperación Europea, fue una iniciativa de Estados Unidos para ayudar a Europa Occidental, en la que los estadounidenses dieron ayudas económicas por valor de unos 14.000 millones de dólares de la época para la reconstrucción de aquellos países de Europa devastados tras la Segunda Guerra Mundial. El plan estuvo en funcionamiento durante 4 años, desde 1948 hasta 1952. Los objetivos de Estados Unidos eran reconstruir aquellas zonas destruidas por la guerra, eliminar barreras al comercio, modernizar la industria europea y hacer próspero de nuevo al continente. Todos estos objetivos estaban destinados a evitar la propagación del comunismo, que tenía una gran y creciente influencia en la Europa de posguerra, dado que la Unión Soviética había ayudado mucho a destruir al nazismo. Las ayudas del plan se dividieron entre los países receptores sobre una base más o menos por cápita. Se dieron cantidades mayores a las grandes potencias industriales, ya que la opinión dominante era que su reactivación sería esencial para la prosperidad general de Europa. Aquellas naciones aliadas recibieron algo más de ayuda per cápita que los antiguos miembros del eje o que se habían mantenido neutrales. Por ejemplo, el mayor receptor de dinero del plan Marshall fue Reino Unido, con el 26% del total, seguido de Francia con el 18% y de la nueva Alemania Occidental con el 11%. En total, 18 países europeos se beneficiaron del plan. A pesar de que se le había prometido durante la guerra y se le ofreció, la Unión Soviética se negó a participar en el programa por temor a la pérdida de independencia económica. Al plan pronto se le criticó la poca importancia dada a la recuperación de ciertos sectores estratégicos europeos para favorecer la entrada de empresas estadounidenses y el temor a que los países europeos se convirtieran en estados clientelares y dependientes de Estados Unidos. Los Estados Unidos desarrollaron programas similares en Asia, pero bajo otras denominaciones. Sin embargo, su papel en la rápida recuperación ha sido debatido. La mayoría rechaza la idea de que solo revivió milagrosamente a Europa, ya que la evidencia muestra que ya se estaba llevando a cabo una recuperación general, un poco más lenta, pero una recuperación al fin y al cabo. Desde entonces se han utilizado términos como nuevo Plan Marshall para describir programas o propuestas de rescate económico a gran escala, como la que vamos a vivir en breve si se produce. Pero, ¿qué quiere hacer Europa? El respaldo europeo es esencial para que el esfuerzo de asistir a la economía con este Plan Marshall no acabe disparando las primas de riesgo y en última instancia poniendo de nuevo en deuda la pervivencia del euro. La flexibilidad que se ha dado para romper los compromisos de reducción del déficit no pone dinero y las compras masivas de deuda pública del Banco Central Europeo tratan de asegurar que la financiación se haga a un coste muy barato y disminuya la fragmentación financiera entre los estados. Pero tampoco impide que la deuda de los países se dispare. Hace falta una solidaridad europea que limite estos esfuerzos y que emita parte de esa deuda. ¿Pero qué se está discutiendo en las instancias europeas para afrontar esta crisis sanitaria, social, económica y, por supuesto, va a llegar también la financiera? Líneas de mecanismo de rescate europeo. El mecanismo de rescate europeo, o MEDE, se creó durante la crisis del euro para financiar a los países de la periferia.
A España le prestó el dinero para el rescate bancario con una línea de 100.000 millones, de los que finalmente se utilizaron unos 50.000 millones. Ahora el primer ministro italiano ha reclamado que abra líneas a los países sin condiciones. España defiende que para no estigmatizar a ningún Estado se abran líneas para todos y que la utilice el que quiera, aprovechando que el mecanismo de rescate europeo, el MEDE, tiene capacidad para endeudarse por valor de unos 410.000 millones de euros, aunque esa cantidad incluso podría ser ampliada si así lo decide su consejo de directores, los miembros del Eurogrupo. Estas líneas, llamadas precautorias o preventivas, están previstas en la ley y pueden ponerse en marcha con rapidez a partir de una caída fuerte del PIB. El inconveniente lleva aparejado que el país se someta a un programa de rescate. Italia y España piden que se retire esta obligación, dado que los rescates que sufrieron estos países hace unos cuantos años impiden que se pueda realizar otro. Pero Alemania y Holanda dicen que esos programas de reformas funcionan. Esta es la fórmula que tiene mayor probabilidad de aprobarse, y la condicionalidad será el punto clave de la discusión. El apoyo del Banco Europeo de Inversiones. Todos los países están aprobando avales para que la banca no corte el crédito a las empresas ante el aumento del riesgo. España pide que el Banco Europeo de Inversiones, el BEI, ponga parte de esas garantías con el fin de evitar que las pérdidas asumidas disparen demasiado el déficit y por tanto la deuda del país. Inasumible a día de hoy. Se trata de un mecanismo más fácil de vender en Bruselas porque no sería dinero, sino garantías de pago. Uno de los obstáculos para su puesta en marcha reside en que el Banco Europeo de Inversiones no suele absorber la primera pérdida cuando pone avales, algo que se considera esencial para que estos planes funcionen. Los coronabonos. Cualquier cosa que aprueben los líderes europeos podría bautizarse con el nombre de coronabonos, aunque en las últimas horas esa denominación ha provocado cierto rechazo en Alemania. Si se tira del mecanismo de rescate europeo MEDE, este no tiene el dinero guardado en una cuenta, solo la capacidad de endeudamiento por hasta 410.000 millones de euros. Para financiar lo que preste tendrá que salir al mercado emitiendo unos bonos, y podrían ser llamados coronabonos. Lo mismo sucede con el Banco Europeo de Inversiones, el BEI. Este es un banco, por tanto no tiene los fondos, y según lo que haga al final, tendrá que ir al mercado a captarlo. Esos papeles también podrían etiquetarse como coronabonos. En cualquier caso, tanto el MEDE como el BEI se enfrentan a un problema importante. Si emiten mucho, corren el riesgo de perder su triple rating A, una nota que estas instituciones europeas quieren mantener. Es decir, que las instituciones europeas prefieren no perder el rating triple A que intentar paliar un poco los efectos económicos adversos de esta crisis sanitaria. Una tercera opción es que la Comisión Europea sea la que ayude directamente. Con su presupuesto pondría unas garantías que servirían para emitir los coronabonos. El nuevo Plan Marshall. El presidente español Pedro Sánchez ha propuesto un nuevo Plan Marshall para Europa. En estos momentos los esfuerzos para contener la crisis económica que ha provocado la crisis sanitaria se centran en que no se pierda tejido productivo y en ayudar a los más vulnerables. Pero una vez se consiga acabar con el virus, la economía necesita de ayuda para impulsar la recuperación. Ahora mismo no resultaría eficaz estimular la actividad porque los ciudadanos están confinados en casa y no podrían gastarlo. Pero en cuanto se retorne a la vida normal, podría tener más sentido un impulso inversor y fiscal. Sin embargo, muchos países pueden quedarse sin la musculatura financiera suficiente para afrontarlo, entre ellos España. De ahí que Pedro Sánchez reclame una iniciativa europea para financiarlo. De momento no está nada claro de dónde saldrán los recursos para este proyecto, dado que la crisis afectará a todo el mundo sin distinción. No habrá un país que pueda poner demasiado dinero encima de la mesa como lo hizo Estados Unidos en el Plan Marshall de los años 40-50. Toda esta circunstancia idílica que se habla en los países del sur de Europa contrasta mucho con la negatividad a verlo de esta manera por parte de dos países en concreto, de Alemania y de Holanda, que se niegan en rotundo a generar este tipo de dinero para entregar a los países del sur sin ningún tipo de interés o sin que los países del sur devuelvan ese dinero. Esto va a causar o puede causar la ruptura definitiva de la Unión Europea. Pero vamos a ver ¿cuáles son los argumentos que ponen encima de la mesa Alemania y Holanda para negarse a esta circunstancia económica? Vamos a verlo.
Los países que se oponen, Alemania y Holanda. La emergencia sanitaria, económica y social tampoco ha logrado desdibujar la brecha entre norte y sur en Europa. Ya tampoco lo consiguió en el 2008, cuando la gran recesión llegó al continente europeo. La negativa de Alemania y sobre todo de Holanda a crear un instrumento para compartir los costes de la pandemia amenaza con hacer descarrilar la respuesta comunitaria contundente que reclaman Francia, España e Italia. Los ministros solo lograron tejer un amplio apoyo en torno al uso de una línea de crédito del fondo de rescate y dejaron la patata caliente a los líderes de la Unión Europea en la cumbre de este jueves. Los ministros de la zona euro transitan por la actual crisis con el retrovisor puesto en la gran recesión, no solo porque ya se hable de caídas del Producto Interior Bruto, incluso superiores a las de su peor año, sino porque los titulares de finanzas temen que la crisis actual pueda acabar mutando en una crisis financiera que golpee primero a los países más endeudados, entre ellos Italia, España o Francia. El programa de compras lanzado por el Banco Central Europeo de momento ha frenado esa posibilidad. Pero varios países quieren dejar otro cortafuegos ante las profundas consecuencias de la pandemia. Nuestro objetivo es añadir nuevas líneas de defensa al euro, evitando que esta crisis económica se transforme en financiera, dijo el presidente del Eurogrupo, de manera textual, Mario Centeno. El Eurogrupo evidenció que los países de la moneda única están lejos de la unanimidad para lanzar una ofensiva conjunta a la crisis. Y yo os lanzo una pregunta desde aquí. ¿Para qué sirve entonces la maldita Unión Europea? Ni siquiera la hay todavía para esa primera red de seguridad a través del Fondo de Rescate Europeo, el MEDE, una plataforma idónea para ello. Con una potencia de fuego de 410.000 millones de euros, como lo hemos visto anteriormente, sería el arma más rápida en caso de necesitar más munición contra la crisis. España incluso quiere ir más allá de las medidas de estímulo estrictamente nacionales, que equivalen ahora al 2% del PIB de la zona euro, algo que no podría soportar la zona euro. Es decir, la Unión Europea no podría soportar la caída de España, Italia y Francia a la vez, algo que sería la ruptura total de la Unión Europea y, a consecuencia, lo que crearía es el impago de toda la deuda que tienen estos países a países como Alemania. Por eso Alemania y Holanda están obligados moralmente a intentar, por lo menos, aceptar alguna parte de estas decisiones que se puedan tomar para ayudar a los países del sur. Bueno, señores, aquí tenemos la prueba definitiva de que la Unión Europea nunca estuvo unida. Es una competición entre los países del norte y del sur. Cuando tienen problemas unos países, por ejemplo los países del sur, los países del norte intentan siempre conseguir algo positivo para ellos respecto a los países del sur. Es decir, que Alemania y Holanda se niegan porque los países del sur quieren dinero gratis y estos dos países, por ejemplo, se niegan a esto. Esto va a causar el derrumbe de la Unión Europea si Alemania y Holanda no dan su brazo a torcer, porque los ciudadanos de los países del sur y de Francia van a ver esto como una amenaza muy importante a su seguridad ciudadana y sobre todo a su seguridad laboral. Algo que va a causar muchísimo desencanto con esta Unión Europea infame que desde hace años no tiene nada de unión. De hecho, Rusia y China ya están ayudando más a Italia de lo que lo ha hecho la Unión Europea desde que empezó esta crisis sanitaria. ¡Qué vergüenza! Bueno, amigos, muchas gracias a todos por haber visualizado el vídeo. Ya sabéis, podéis darle a me gusta, también podéis suscribiros si os parece interesante el canal y compartir los vídeos con vuestros amigos en redes sociales. Lo más importante también es poner vuestras teorías y opiniones sobre este tema y qué os parece a vosotros la Unión Europea. Muchas gracias y hasta la siguiente, amigos. Hasta luego.